Buenas noches a nuestros seguidores en Twitter. Creo que vamos a abrir una trocha esta noche en la iniciación de una charla supremamente interesante que vamos a tener con Jorge Carulla. Jorge nos ha acompañado en la universidad hace muchos años en estos temas de agroindustria y agroempresa. Y el tema de hoy tiene que ver con gestión territorial. Por eso iniciamos una serie de charlas sobre el tema que esperamos encuentren ustedes de su interés y agradeceríamos que sea activa la participación de todos ustedes que nos están siguiendo. Jorge es nieto de uno de los pioneros en la producción, distribución de alimentos en el país, de don José Carulla, que llegó a este país hace ya más de un siglo. Inició toda una labor de mercadeo. Si hoy hacemos los mercados en las grandes superficies, en realidad fue la familia Carulla la que inició esto hace ya más de 100 años. Pues considero que es un privilegio tenerlo con nosotros. Tal vez una de las labores ambientales más importantes que ha hecho esta familia es la de haber acabado con los huacales de madera que estaban depredando totalmente los bosques colombianos, y hoy se habla del famoso empaque carullero y se debe a una de las muchas de las innovaciones que la familia Carulla hizo. Jorge, te agradecemos mucho tu participación esta noche. Sabemos que has sido uno de los principales gestores de todo lo que ha sido el Plan Maestro, y tengo entendido que hoy nos vas a conversar un poco sobre esta experiencia. Bueno, mil gracias, Gustavo, y me agrada estar aquí, más para ir sumando adictos. Eso es el palabra, sí. Al tema de la gestión de territorios, de la producción agrícola, bien nacional e internacional, porque creo que hay que hacer un esfuerzo gigantesco en eso. La charla de hoy pues va a estar enfocada, primero vamos a presentar el resumen de muchas conferencias que se dictaron en el proceso del Plan Maestro. Y de hecho, respetando, hoy se llama Alimenta Bogotá, como la imagen corporativa del Plan Maestro, y que ojalá podamos ayudar el sector privado, el sector de la universidad y todo el mundo a que esto se vuelva una realidad. Qué bueno. En primer lugar, pues la seguridad alimentaria de Bogotá y de las grandes ciudades de Colombia y el mundo dependen de una buena gestión agrícola. De acuerdo. Y en parte entendemos y sabemos que nos quejamos de que los americanos o los europeos subsidien la agricultura. Lo que pasa es que nadie quiere estar en la parte agrícola. Todo el mundo quiere emigrar a las ciudades. Y por el caso americano, estuve revisando por ahí, si no estoy mal, solamente el 3% de la población americana está en la parte de producción agrícola. Y algo semejante sucede en Europa, tengo entendido. Es correcto, pero tienen una virtud, que es que tienen territorio, y tienen megaterritorios, y las unidades de gestión empresariales son gigantescas. Nosotros aquí ahora vamos a ver cómo es nuestro problema, y por eso la gestión territorial se vuelve crítica en resolver esta dificultad que tenemos. Entonces, pues yo voy pues ya con esta introducción a empezar a pasar el documento que traje para poder charlar. Perfecto. Y tener un orden lógico, porque si no, pues podemos charlar pero sin lógica. Muy bien, muy bien. Entonces, uno es entender que vivimos en este planeta que tiene, hoy en día creo que hace un mes o así, llegamos a los 7.000 millones, entendí. Es cierto. Por ahí lo vi en la prensa, me parece, o alguien mencionó el hecho, y en un poquito rato estaremos en 10.000 millones. Eso indica que tenemos una responsabilidad, primero, de la gestión o sostenibilidad o sustentabilidad de los territorios para la producción, y segundo, pues tenemos el tema, todo el cambio ambiental y todos estos temas que pueden inclusive derivar, pues no sería tan extremo, pero derivan dificultades de producción agrícola. Entonces implica una gestión territorial mucho más consciente, digamos, de la fragilidad de los territorios. Si nosotros miramos en el caso colombiano, que este mapa que traje tiene varias cosas importantes. Una, lo que ustedes ven en verde es la zona
o la tenencia de la tierra y la gestión de la tierra. Eso verde es el minifundio en Colombia. Y se localiza principalmente en la zona andina. Vemos la cordillera oriental, la central y la occidental, donde están los mayores puntos de verde, algo alrededor de Barranquilla y la Sierra Nevada, por allá. Pero si vemos hacia Nariño, hacia todo, la parte verde nos llena de asombro, dijéramos, entendiendo, y eso es donde viene lo que antiguamente se llamaba el pancoger, que nadie le paraba bolas, porque el pancoger era pues por ahí para pancoger, y resulta que cada vez entendemos que el pancoger es importantísimo para la dieta y que es parte de nuestra posibilidad de subsistir. Antes no se le paraba ni siquiera investigación. Eso explica que en alguna medida, a pesar de haber perdido por el invierno 1 millón de hectáreas ante toda la cuestión de las inundaciones, todavía sigamos viendo frutas, etcétera, en los mercados. Colombia tiene ahora lo puedo explicar, pero si quieren explico el mapa este. Sí, claro. El tema Carmelito es zonas indígenas y la zona Carmelita Clara es zonas de colonización. Básicamente este es el mapa pues general. Te preguntaba por el blanco, ¿te acuerdas? Sí, el blanco son los maxifundios. Eso, muy bien. Son latifundios, bien, okay. Sí. O corpore infundo, ¿no? ¿Dijiste tú, Marta? Latifundios corporativos. Eso, los latifundios corporativos, muy bien. Y donde hoy en día pues hay un movimiento muy grande para colonizar parte de los llanos orientales en temas relativamente de gran calado, de agricultura pues de competencia internacional y de gestión de grandes territorios, como la palma africana, y probablemente aparezcan maíces y otras cosas ahí, sorgos y soyas, no sé, pero digamos que en eso estamos ahora entusiasmados colonizando el territorio llanero. Ya, muy bien. Este es un ejemplo de cómo en vez de una división política, la división por provincias de Cundinamarca, entendiendo que cada provincia son territorios homogéneamente, se pueden agrupar en similitud de gestión agrícola y territorial. Entonces son 15 provincias en Cundinamarca. Ustedes ven el caso, por ejemplo, de Ubaté. Ubaté pues, es la zona lechera, o Sabana Centro y Sabana Occidente, la mayoría es lechera y producción de hortalizas. La zona del Tequendama es de frutas, y la de Sumapaz es frutas y hortalizas. Yeah. ¿Sí? De tierra media más que de tierra fría. Entonces son provincias homogéneas, y las del Alto Magdalena pues tienen una diferencia porque ya estamos en zona cálida. Entonces de alguna forma esta es una manera de ya aproximar a gestión territorial, que es la forma, la primaria, dijéramos, de gestión territorial. Y que son realidades económicas, y sociales y políticas. Sí. Entonces uno, si ya se habla en la jerga de clústeres, entonces está el clúster de la leche, que sería Ubaté. Muy bien. Si echamos a esas cosas así. Lo otro que hay que entender es que la diversidad de climas y este es un corte vertical de las cordilleras. Aquí estaría el Valle del Magdalena, aquí está el Valle del Cauca, aquí está pues este redondel sería Cali, esto sería Medellín y esto sería Bogotá. Muy bien. Para efectos de ver dónde está localizada cada cosa, ahí él lo dice, de forma que veamos un poquito cómo es. Este es el mismo corte, pero solamente Cundinamarca, donde vemos a Bogotá aquí en el centro, aquí en esta parte, y los productos de hortalizas y tubérculos que se pueden producir por piso térmico en Cundinamarca. Una de las cosas importantes y curiosas y fortalezas de Bogotá es que Bogotá, el 80%, casi del suministro de Bogotá está no más lejos de 200 kilómetros de distancia. Eso no lo encuentras casi en ninguna ciudad del mundo. Y alguna vez te oía que eso explica por qué no hay redes de frío y esas cosas, porque los productos salen a las 4 o 5 de la mañana o a las 9 de la noche llegan a las 2 de la mañana. La velocidad de recolección a consumo es mínima. Es mínima. Sí, claro. Es mínima. La distancia es de las cosas que uno, si traemos a unos
europeos o americanos aquí dirán, ¿y dónde está la cadena del frío? Y dice, Eso, bueno, pues, claro, eso no existe. pues hombre, pues aquí primero miremos qué ciudades requieren traer en el frío. Y si queremos exportar hortalizas de la sabana a zonas cálidas, sí requerimos cadena de frío. Claro. Si queremos, e inclusive ha pasado cosas muy extrañas, como producción de tomates, por ejemplo, Palmira era la capital del tomate. Se conocía el tomate biche. No sé si se acuerdan, unos tomates verdes que no tenían ni color ni nada. Pues un tomate biche no le pasa nada a 40 grados centígrados. Ya, muy Pero bien. un tomate maduro sí se daña Ya. a 40 grados centígrados. Entonces, hemos manejado la post cosecha con recolectar las frutas, no como las quiere el consumidor, sino como se requiere para que no se dañen a 40 grados centígrados. Ya. Y eso pues ha generado inclusive cambios de hábito, de uso y cosas rarísimas. O sea, eso son cosas o anécdotas que hay por ahí en la mitad del camino de esta Colombia con tantas cosas curiosas. Entonces, en este caso, pues las frutas también van desde la zona cálida a la zona fría. Entonces, la uchúa es de zona fría o fría media, un poco medio alta, las curúas, feijoas, tierra fría, aguacates, guanábanas, bananito, maracuyá de zona media, la piña entre zona media, zona cálida, guanábana, zona media cálida, y papayas bien cálidas. Y entonces eso nos da un poco la dispersión. Ya. Colombia, tú preguntabas el por qué digamos, la disponibilidad de frutas todo el año. Primero, porque el N número de minifundios están en producción permanente. Segundo, si miramos si vamos de 0 metros, la guayaba, por ejemplo, empieza a producir. Las primeras guayabas que maduran son las de zona cálida. Y la guayaba se acomoda de 0 metros hasta 1800, 1700 metros sobre el nivel del mar. Y empieza a cambiar la cosecha, pero por piso térmico. Ah, ya vi. Entonces se desplaza por una carretera hacia arriba. Ya. Y entonces eso nos da permanencia en cosecha. Además es tan extensa que dicen que las vacas siembran la guayaba. Los pajaritos y las Ah, vacas. bueno, ok. Muy Ambos, bien. Juntos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ambos siembran Entonces eso funciona así. Entonces trae también para ilustrar un poquito el tema del plan maestro, la parte del diagnóstico. Primero decir que debemos comer mejor. Se supone que las generaciones nuevas vienen solicitando más frutas y más verduras y se les ha inculcado eso. Ya nosotros los mayores queremos más la yuquita, la papa y las cosas de harina, pero de hecho, pero tiene un problema. La fruta y verdura en Colombia es muy costosa para el consumidor final. Entonces es un tema que restringe el consumo y eso es complicado. Deberíamos comer pues algo así como 3.921 gramos y estamos comiendo en promedio 884. Eso pues indica que tenemos una brecha por mejorar en la dieta de los bogotanos. Y la otra parte que se ocupa del plan maestro es de resaltar que hay mucha ineficiencia entre la producción y el consumo. Quiere decir que maltratamos las frutas y verduras, quiere decir que en algunos casos llegamos a botar hasta el 30% entre el productor y el consumidor final. Y eso pues ¿quién paga eso? Pues lo paga el consumidor final. El tendero no va a rebajar el precio por lo que votó. Entonces esos son temas delicados y por eso se estima que Bogotá, digamos el sistema de alimentos de Bogotá tiene un exceso de gasto por diferentes temas de 3.8 billones de pesos anuales. Es impresionante. Sumado de dificultades de transporte, sumado a dificultades de carreteras, dificultades de infraestructura. Si ustedes van a Corabastos da pena. Hoy en día la ciudad como Bogotá da pena la central mayorista que tiene. Yo no sé si un día ustedes en la universidad les hacen un documental sobre eso. Sí, nosotros a nuestros alumnos en Fundamentos de Agroempresa solíamos llevarlos 3, 4 de la mañana. ¿no? Hace tiempos que no voy, pero tengo que valdría volver. la pena a mirar eso y compararla con otras centrales del mundo para ciudades como Bogotá, porque es que da vergüenza y hay que presionar políticamente para que eso se cambie. Que esa sea una meta de este programa también. Sí, porque es que me parece que eso sí
Por eso digo que si hay manera de presionar para que se ejecute, entre comillas, el plan maestro, para que el plan maestro tenga una participación mayor del sector privado. Excelente. Porque se queda en la parte política. Muy bien. Y entonces se nos politiza el tema. Para dar ejemplo de lo que es gestión territorial, traje pues un producto que es importante desde el punto de vista de consumo, entendiendo que cada 100 kilos de frutas y verduras y tubérculos que consume Bogotá, 36 kilos son papa, que eso pues lo pone en el primer lugar de los productos que se midieron. Segundo, que la magnitud de área sembrada en el departamento, pues alrededor de Bogotá o en la cordillera, pues en las cordilleras colombianas, el 43% de las 160.000 hectáreas están en Cundinamarca, el 23% en Boyacá, el 14% en Nariño, y con eso ya sumamos el famoso Pareto, no sé. Sí, el 80%. Y el otro es un reguero de todos los departamentos que tengan algo que ver con la cordillera y siembran alguito de papa. Entonces, este es el segmento de los productores de papa. ¿Cómo son? Primero, el pequeño productor que siembra menos de 3 hectáreas. Entre cero es mucho decir, pero entre media hectárea a 3 hectáreas son el 95.4% del total de los productores de papa. Esos son unidades agrícolas muy pequeñas. Y todos van desunidos, no compran insumos en conjunto, no hacen nada que tenga que ver. No compran semillas certificadas, no anotan nada, van individualmente al mercado, si pueden ir al mercado, si no, el primero que pasa por enfrente se lleva la papa. Entonces, esa es una realidad, y ellos participan en el mercado con el 56.2% del total de la producción de papa. El otro, estos son datos de un estudio de Fedepapa. Yo menciono porque a veces se me olvida poner en los acetatos la fuente, ¿cierto? Si ustedes me preguntan, yo no sé, soy poco disciplinado en ese tema y me tienen que jalar las orejas. Entonces, el segundo, el mediano productor, participa con el 4% y finalmente participa en el mercado con el 24.1% del total del mercado en términos de producto final entregado. Y los grandes productores, el 0.6%, que participan con mayor de 10 hectáreas con el 19.7% del total del mercado. Yo hacía mención que tenemos pues estos dos extremos, entre los más pequeños del mundo y el más grande del mundo. Se dice, pues yo no sé, pero tenemos en Colombia el mayor productor de papa del mundo, que gestiona 3.000 hectáreas por sí solo. Impresionante eso. Entonces eso es un ejemplo de la biodiversidad que tenemos. Sí. En el sector. De la sociodiversidad, y todas las diversidades que tenemos. Sí, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, volvemos un poquito a recordar el tema del minifundio. Ahí se ve el detalle de Cundinamarca, Boyacá y parte del Huila, y algo sobre el Tolima, ¿no? Entonces, si ya venimos a la propuesta de solución, dijéramos que de alguna manera en este momento Bogotá está propiciando ya los centros de gestión veredal, y entiendo que ya tiene una propuesta de iniciar 48 centros de gestión veredal. Es integración de redes de gestión por vecindad rural. Ahora explicamos un poquito. El plan maestro define una construcción colectiva de territorios y servicios derivados de las estrategias de gestión, buscando de alguna manera economías de escala, gestión de redes, etcétera, etcétera. Y finalmente la oferta la denomina agroredes. La oferta de productos se denomina agroredes, la demanda de productos en Bogotá la denominan nutriredes, y hay una gestión sobre infraestructura y logística y una gestión sobre conectividad e información. Que con estos elementos se supone que podríamos eventualmente corregir gran parte de las ineficiencias mostradas en el ejemplo de
del diagnóstico del plan maestro, ¿cierto? Eso es básicamente, y finalmente es armar un modelo de gestión de este estilo. Yo pues de las cosas que aprendí en Carulla y compañía es que y que todos ustedes conocen, y más aún en la universidad, y los que los que nacieron entre el computador, pues ya todo le parece normal. Nosotros que no nacimos con el computador debajo del brazo, hemos visto el desarrollo de la conectividad, el desarrollo de la velocidad de gestión de datos, hemos visto todo eso. Ustedes hace 20 años atrás o 25, poner las notas a mano, sacar los afiches a mano para poner ahí en las paredes de la universidad y todas esas cosas. Hoy en día eso va casi que el mismo alumno gestiona sus datos para que no haya costos adicionales de grabación. Claro, eso es muy cierto. Pero finalmente ustedes conocen lo que es la ventaja, claro. Pero el campesino colombiano no conoce, ni sabe eso, ni graba, ni registra ningún dato. Ni siquiera manualmente, mucho menos. Entonces estamos en la época de la no posibilidad ni siquiera de gestión de indicadores, ni gestión de nada. O sea, tenemos dificultad de medición de nuestra realidad. Porque yo estuve metido en el Magdalena Medio y sobre 300 campesinos que tuve entrevista directa, ninguno registraba absolutamente nada. Y entonces uno dice, ¿y esta Ana cómo opera? Pues no sabemos. Y vaya usted, no hay manera. Y eso es nuestra realidad. Entonces, precisamente cuando uno viene de la gestión de datos, que en Carulla pues era un respeto y sigue siendo un respeto, y cuando ya ves que manejan no uno, sino 6.000 o 7.000 o 10.000 almacenes, como el caso de Carrefour, o el mismo Carrefour en el mundo son algo así como 10.000 o 15.000 o 20.000 unidades de venta, o si no más. Nosotros aquí, y todos bajo una sola sistema de gestión. Entonces uno dice, ¿y esta vaina cómo es? Entonces parte del tema es cómo logramos poder constituir servicio de gestión de datos e información para toma de decisiones, no de carácter estratégico, sino operativo. O sea, hago una precisión sobre eso, porque nosotros los consultores estamos acostumbrados a temas de gestión estratégica y no temas de gestión operativa. ¿Sí? Una cosa es la dinámica y otra cosa es una fotografía puntual de un momento para mirar temas. Bien diferente a las culturas del norte, visitando algunos museos tecnológicos en Estados Unidos, en los pueblos que son muy agrícolas y todo, es impresionante ver los diarios que llevaban los campesinos. Entonces, hace 100 años, por ejemplo, registraban temperaturas, registraban vientos, y era simplemente un hábito que se creaba y lo heredaba el papá, y uno ve los diarios que tienen estos personajes con todos sus registros. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos se inicia a partir de datos muy fidedignos, que era la población las que lo tomaban, y la población de los campesinos, porque necesitaban poder predecir, ¿no? Eso es una de las dificultades que tenemos los tropicales. Muy bien. Nosotros los tropicales tenemos una desventaja, que es que el sol no nos cambia. Nunca. Prácticamente. Claro. Pues sí nos cambia, pero no lo notamos. No en esa forma, ¿no? Segundo, el hecho de que Colombia sea tan rica en recursos no nos obliga a prever. Y nacemos sin la cultura de la prevención, sí, y la cultura de la medición. Eso creo que nos pasa a todos los habitantes del trópico del mundo. Eso es una condición de nacimiento y es una condición cultural que tenemos que cambiar. Aquí en la universidad ustedes les enseñan a prever y a todas esas cosas, pero el campesino no tiene está esperando que le llegue el almanaque Bristol. Que por cierto es muy bueno. Sí, por eso. Muy bueno, ¿no? A ver si vienen las predicciones de las cabañuelas y todas esas cosas. Claro. Entonces estamos en ese tema. Bueno, y es que en el norte finalmente si no hay eso, si no hay datos y si no previenen, es que no comen. Es correcto. Simplemente así elemental es la cosa. Y un invierno de menos 20 grados centígrados y tú no puedes hacer nada. Entonces no tuviste y no almacenaste, no, etcétera, pues te mueres, de hambre, ¿no? Sí, eso pasa. Así elemental. Y esa es nuestra debilidad. Esa es nuestra debilidad. Y por eso nos cascan. Claro.
porque ellos sí nos tienen medidos. En todo. Entonces, dijéramos que una agrored entonces es la parte de la oferta, y las estrategias para poder armonizar esto debería uno consolidar la oferta, adaptar estandarización y normalización de empaques, ya que hablas de la parte de las carulleras. Sí. Pues ese es seguimos en una dispersión de empaques horrorosa. En Corabastos se porcionan las cosas, llegan en bultos y se porcionan para las tiendas. Y cada porcionada hecha por un personaje que al bulto le saca el salario mínimo, por lo menos. Y eso es lo que hace es encarecer todo. Claro. Y es una labor que debían hacer en el campo, y no tiene por qué hacerse aquí. Los países desarrollados, digamos, tienen todo el 100% estandarizado. Hoy en día no se recibe nada en una central que no esté en una caja estándar, pues de las calidades de la A a la Z, desde buena hasta malísima, pero está totalmente ordenado. Claro, claro. Eso no tiene problema, pero aquí todavía, por eso los invito a que vayan a Corabastos. Vamos ahí. Porque me parece que vale la pena el tema de suministro de insumos, el tema de transporte, recolección, de entrega. Entonces, uno de los retos que tenemos es, digamos, subir el nivel cultural del servicio al campesino. Entonces, articulación de servicios institucionales para los campesinos, a través de, bien sea las universidades, el plan maestro, a través de su infraestructura, que pueda articular conocimiento, pueda articular servicios técnicos, tecnológicos, 20.000 cosas. Articular con el mercado para ver cómo hacemos. Y podemos hacer una red de centros de vecindades para sumar ofertas, porque no quiere decir que ahora miramos un poquito cómo funciona eso, pero digamos, tenemos que llegar a poder elevar el nivel de oportunidad de servicio del campesino, mientras que el Estado montó los centros provinciales, que el Estado montó una cosa que se llama los centros provinciales y trata de desmontar las UMATAs, que son las unidades municipales de asistencia técnica, agrícola y pecuaria. Mientras el Estado trata de desmontar, creo que tenemos que ir más allá, que la cabecera municipal es mucho más cerquita al campesino, porque el campesino no se desplaza a la UMATA, y menos aún a un centro de servicios provinciales. Okay, perfecto. Entonces, eso lo vi yo en el Magdalena Medio. Uno, y tú, Gustavo, que tienes un conocimiento de aquí, una región cercana, no está en Tequendama, ¿dónde estás? Sí, yo estoy en Tequendama. Los caminitos que hay por ahí para pasar de un lado a otro, un campesino, si va a pie, se echa 2 horas para llegar a cualquier otra parte. Claro. Entonces tenemos un problema de conectividad serio, y por eso indico que la vecindad es importante. Entonces, pues uno entiende que, digamos que uno puede, primero tenemos que romper el hielo de la asociatividad. Yo diría que hay que fomentar la individualidad asociándose. Okay. Por el problema cultural de ser individualistas. Es correcto, pero entonces fortalezcamos la individualidad, pero a través de la asociación. O sea, no obliguemos a asociarnos y levantemos como, pero sí digamos que podemos ser mucho mejor individualmente a través de la asociación. O sea, es un juego de palabras un poco complicado, pero creo que tenemos que hacer el ejercicio, y es construir redes de confianza. Y creo que eso es parte del tema de oportunidad de trabajo, de ese nivel de servicios de gestión territorial. Aquí hay gestión de finca, gestión de recursos financieros, hay el apoyo institucional, cómo lo volvemos efectivo, pago de servicios de asistencia técnica, ninguno individualmente lo puede hacer, oferta de productos estandarizados. Por ejemplo, el tema de valor agregado, el campesino si uno no tiene planeación agrícola, no hay forma ni de justificar una planta de transformación. Entonces, para que tengan ustedes, ¿cómo se llama?, conocimiento, hay más de 70 plantas regaladas por los internacionales que están botadas o paradas. Plantas gigantes, desde pasteurizadores de leche, desde plantas de transformación o de despulpe,
de 20.000. Yo conocí el caso de la planta que regalaron los alemanes para estandarizar papa. Sí. Pero es que llega a Tunja y no saben qué hacer con eso. Están 50 o 100 años atrás. Entonces cuando llega eso es una cosa que les genera tomamos whisky, eso sí, ese día que inauguran la planta. Y a los 4 años se cerró y está guardada aquí en Bogotá. Una bodega. Sí. Entonces aquí tenemos una cantidad de oportunidades de gestionar temas, pero hay que hacer una labor de cambio cultural muy fuerte. Y esto pues es parte de la dificultad de implementación de un modelo de gestión territorial. Es la capacidad que tengamos para cambiar culturas. Y por eso considero que uno debe asumir una responsabilidad de gestión. Sí. Hola. Ese punto es muy interesante cuando hablas de la parte de que ese tipo de plantas los están aprovechando para agregar valor a la producción agrícola, hacer esa transformación y generar riqueza a ese campesino. En mi experiencia, en mi actividad de la industria con la agricultura colombiana, es que hay, digamos, nosotros lo denominamos como una tecnofobia, es como que la tecnología no les llega muy bien, y ese es un punto importante porque nosotros con la innovación, cuando yo trabajé en Bayer, tratábamos de trabajar mucho ese tema de la innovación, pero es muy difícil porque el agricultor es muy reacio a estas nuevas tecnologías. Continuamos y ahora hacemos un diálogo, Okay. Si te parece bien, ¿ok? Perfecto. Okay, Sí, ya estamos terminando. Ya, pues, digamos, para el caso de Cundinamarca, son 116 municipios, 15 provincias y 2.488 veredas, que da un promedio de 21 veredas por municipio. Eso nos daría que tiene 235.000 hectáreas cultivadas a la fecha para frutas, verduras, tubérculos y todo eso. Por lo tanto, a un total, y se propone, o yo propongo que, pues, para efectos prácticos, decir que a Cundinamarca le caben 235 centros de gestión de servicios de vecindad, agrupando cada uno 1.000 hectáreas para encontrar economías de escala. Esto es, dijéramos, un planteamiento teórico, pero ya, como digo, Bogotá está implementando 48 centros de gestión de vecindad. En este momento ya están trabajando en el tema, ¿sí? ¿Y qué buscamos ahí? Pues economías de escala, articulación de servicio, consolidar procesos de información y consolidar la red de vecinos, pues a través de un producto, tanto para reducir ineficiencias que tenemos en producto, empaques, transporte, equipamientos, y mejorar la calidad, salud y eficiencia, digamos, como fundamento. Y ya viene un problema de definición del rol de cada cosa. Una finca debe ser una unidad productiva eficiente sostenible, denominada UPE, Unidad Productiva Eficiente Sostenible. La red de vecinos asociados al centro de servicios de la vecindad se llamaría Agroempresa Participativa Integral Sostenible, liderada por un líder de servicios, que debe, yo diría que hice unos cálculos con unos campesinos, pues que yo les pregunté, bueno, ¿y esto se les gustaría o no les gustaría? Entonces uno dice, bueno, ¿y usted dónde vive? No, yo vivo en Vergara, Cundinamarca. ¿Y usted qué hace? Yo vivo en la vereda Chorrillos. Bueno, ¿y cuántos son ustedes? Nosotros en la vereda somos 100 campesinos. Bueno, ¿y qué hacen todos? No, todos nosotros somos paneleros. Y todos siembran plan. No, todos no somos paneleros. Pero ¿cuántos? No, 80 somos paneleros. De 100, 80 son paneleros. ¿Y cuánto tiene cada finca promedio? Pues 5 hectáreas, 5 por 8, 400 hectáreas. ¿Y su vereda vecina cuántos tiene? Pues tenemos otros tantos. Y entonces uno alrededor de una vereda encuentra que las 4 veredas que convergen en el cruce de caminos, entre las 4 veredas suma uno 4 por 4, 1.600 hectáreas de caña. Y 1.600 hectáreas de caña pagan un gerente venido de Harvard, seguro. Con una afiliación pequeñita, yo digo, pagando 5 cervezas promedio por filiación
Ahora, de hectárea. lo que no sé si es Harvard los prepare como gerentes No, para bueno, eso. ¿Ok? pero Diego, eso es lamentable, pero eso es cierto. Pero yo ¿no? estoy, ¿No? yo no sé, pero que los preparen sus mensajes. Jorge, aquí tenemos en los- una pregunta de estos personajes Twitter que nos siguen. Dice, ¿cómo implementar la medición en tanta diversidad por altitud y alimentos? ¿Cómo Bueno, se te ocurre que eso puede ser? Yo diría que es muy simple. Porque la medición se debe hacer es en la vecindad y la vecindad es homogénea. Ok, perfecto. O sea, no se trata de una medición general, sino Ya, una muy medición de vecindad, ¿sí me Ok, explico? sí, perfecto. Y la empresa mide su ámbito de gestión, su ámbito es la vecindad. No la podemos dispersar, porque si nos dispersamos no tiene sentido y no hará ninguna cosa comparable con nada. Pero si vamos a medir el caso de las cañas, de los paneleros, pues los datos será de los paneleros. Ya hacer un levantamiento de información territorial, que es una fase que se hace, eso ya pues es un levantamiento de recursos que pues nos da la dispersión del problema y ya uno sabe Y cómo tal vez medir. es una función estatal de estas sumatas posiblemente, No, eso lo ¿o no? podemos hacer dentro del mismo modelo de gestión. ya, Eso está claro. ya lo he hecho, o sea, ya creo que es fácil. Tengo un documento importante sobre... Y el campesino debe aprender a medirse a sí mismo. Excelente. Entonces eso Excelente. creo que es una forma de enfrentar el problema. Excelente. ¿Tú quieres que terminemos No, la idea bueno, general? pues aquí dijéramos que esto es una forma de presentar el tema. Ok. Estos bolitas de aquí son las 4 veredas que estaba mencionando de la señora esta que me contestó que sus veredas eran similares. Muy bien. Entonces estos se agrupan a un centro de gestión de vecindad y estos personajes se agrupan pues ya para hacer red de agroindustria o despachos internacionales, porque esto ya generan, como vemos, una posible unidad productiva de 1.600 hectáreas, en este caso de la panela. Entonces esto ya son unidades que pueden asumir posición de mercado, pueden asumir posición de transformación, pueden hacer centros de transformación o lo que sea. Entonces esto funciona, de esta es la forma y uno tiene la posibilidad de articular información de mercado y articular información de tanto demanda como oferta. Entonces esto ya es parte de las funciones. Esto pues es relativamente, se tiene que tener un líder por cada vereda, no pueden pasar de 5 veredas los centros. Los centros de gestión de vecindad no pueden ser mayores a 5 territorios de vecindad, por una sencilla razón, porque usted tiene el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, son los días de gestión. Entonces compartes la gestión. Claro, puedes hacer, pero entonces no debe pasar de 5. Muy bien. Sí, eso, y lo que está aquí, pues de alguna manera son las funciones de los servicios que debería prestar, yo lo denomino agrogestor, gerente de gestión, que es el que agrupa y debe identificar los servicios y por la cual se le paga al centro para poder articular todo esto. Y su gran habilidad es respetar la individualidad. Es correcto. Es lo que dices tú, que es parte, es código genético Sí, nuestro. porque finalmente es la única manera y no quiere decir que no seamos capaces de hacer eso. Tenemos muchos ejemplos en Colombia, la misma Federación de Cafeteros es un conglomerado de individualidades, claro. Y lo podemos hacer y se respetan cada uno, pues habrá buenos y malos cafeteros, pero finalmente todos se asocian alrededor de la Federación Nacional de Cafeteros. Y uno debe empezar por una unidad demostrativa. Al campesino le gusta mucho la parte de demostración, hasta no ver, no creer. Entonces uno debe empezar el proceso de formación de vecindad con una unidad demostrativa que llamamos la empresa Escuela Campesina, que debe iniciar el núcleo de gestión de vecindad bajo ese esquema. Eso sería más o menos. Pues Jorge, muchas gracias, te agradecemos mucho. Quisiéramos, James, ¿por qué no nos cuentas un poco tu trayectoria uniandina? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo me inicié como uniandino haciendo una especialización en marketing en el 2002. La inicié en Cali cuando manejaba el negocio de una empresa en el Valle del Cauca. Y interrumpí en el 2001, cuando regresé me vine a vivir a Bogotá. 2002 la finalicé. Posteriormente, en 2007, ingresé al MBA en administración y finalicé en 2009. Y pues allí tuve la oportunidad de revisar un tema muy relacionado con el sector agrícola, que es donde yo me he especializado.
y hice una tesis para determinar los factores críticos de competitividad de la altillanura colombiana, que es ya digamos, algo ya que hablaba al inicio Jorge, que es los grandes latifundios en Colombia, corporativos, exacto, y que pues son como una tendencia que se comienza a desarrollar en esta región. Muy bien. ¿Quieres hacer algún comentario a lo que Jorge ha dicho? Bueno, sí, muy interesante porque mirando la problemática de la seguridad alimentaria global que se nos viene y de Bogotá, uno hoy en día, pues con esa cifra que nos da Jorge, que ya somos 7.000 millones en el planeta, y en donde se habla alrededor de 1.500 millones de hectáreas para producir la comida o el alimento de toda esta gente, de toda esta población, pues realmente es preocupante que Colombia todavía no haya entendido esa gran oportunidad, cuando tenemos, digamos, unas condiciones del trópico que produce, como lo explicaba Jorge muy bien, todo el año. Tenemos fruta, verduras, que están, digamos, que pueden ayudar mucho a ese tema de la seguridad alimentaria, más cuando tenemos un clima, digamos, muy loco, un clima muy desordenado. Ya no hablamos, incluso en Colombia y en muchos sectores del mundo, sembrar es un riesgo alto, cada vez es un riesgo mayor. Lo vivimos aquí el año pasado, a finales del año pasado, entre octubre y noviembre, y volvimos y lo vivimos en abril, mayo, en donde prácticamente, lo mencionaba Gustavo, 1 millón de hectáreas afectadas, de 4,5 millones de hectáreas que siembra Colombia, pues es un tema delicado. Y cuando mencionaba el tema de que los americanos se preparan muy bien para producir el alimento en la época que pueden cultivar, para tener suficiente alimento para la época de invierno, pues realmente no estamos tan lejos, porque asistemos en el trópico esa tendencia, y yo pienso que ese problema que vivimos el año pasado y es un tema que hay que ponerle atención, porque se va a seguir presentando. Bueno, pues excelente, muchas gracias. Marta, ¿tú quieres contarnos? Yo quiero preguntar. Bueno, perfecto. ¿Tú te presentas? ¿Te quieres presentar? No, Gustavo, si quieres Yo decir te algo de presento. mí. Bueno, es decir, tenemos aquí una ingeniera electrónica. Ella trabajó en el Telecom muchos años y luego pues le ha dado por dedicarse a la administración también. Sacó su maestría, seguramente en tiempos semejantes a los tuyos, y ahorita está asistente de investigación en todo el tema de empresariado, historia de desarrollo empresarial en el país, etc. Okay. Hay algo dentro de lo que yo entiendo de la mentalidad campesina, y es que si se ha hecho de una manera, se pretende que siga así por mucho tiempo, y eso es parte de esa cultura. Bueno, yo digo pretender, lo que pasa es que si mal yo entiendo que cambiar la cultura implica temas generacionales. Entonces la pregunta de fondo yo la cambiaría, ¿debemos esperar varias generaciones para cambiar o podemos incidir en el cambio de la velocidad de cambio? Eso me parece que es lo que me parece que debíamos preguntar. Y lo que yo propongo es ver si este modelo acelera la velocidad de cambio de problemas culturales que tenemos con la gestión del campo. Eso es como lo que me parece a mí que te contestaría en ese sentido. Porque lo otro que también tenemos es que el campesino se ha ido envejeciendo y no tenemos una generación de recambio. En los países, pues en Estados Unidos y en muchas otras partes, la profesionalización del agro se dio, y aquí todavía no hemos entrado en eso. O sea, tener empresas agrícolas, sí tenemos un segmento, pero esto del pancover todavía nadie, con algunas excepciones. Si ustedes miran, en el caso de la naranja, aparecen empresarios de la naranja, empiezan a aparecer empresarios de naranja, empiezan a aparecer empresarios de la piña, empiezan a aparecer empresarios de la papaya, pero eso es muy lento. Eso no es una cosa, y ahorita perdimos los empresarios de la uva, pero no por unas razones políticas o extremas, sino porque no fuimos previsorios en introducir variedades de gusto de uva al país. La uva tropical, si bien yo se lo advertía a los productores de uva estando en Carulla,
que era un segmento relativamente maduro de los productores, maduro, empresarial, con estandarización de empaque, con todo eso. La uva de la Unión Valle siempre vino estándar en el mercado, esa no estaba en el bulto de donde dañaban todo, ni nada de eso. Pero sí es importante entender que perdemos la batalla frente inclusive a investigación de mercado. Pues nos traen unas uvas deliciosas, y entonces las otras ácidas, y uno quedó listo, ya no hay. Antes no había uvas, ahora sí hay uvas que ustedes deliciosas. Entonces tenemos también un problema de investigación de mercado serio. Sí, serio. Y eso se da entre una paradoja que es muy curiosa, y es, yo sí creo que los grupos sociales del país que han sufrido una transformación muy grande son las familias de los campesinos. Yo veo por decirte, el ejemplo es del papá y la mamá que no hicieron más de segundo elemental, y en la generación de sus hijos todos son bachilleres, sí, claro. Y hay muchos que han venido a la universidad y están trabajando, y pues llenan las filas de nuestra gente de trabajo en las ciudades, pero claro, de eso no se ha beneficiado el campo, o muy poco. Y no han regresado. Y no regresan, no les interesa, no regresar. Tampoco regresaban por una razón que hasta ahora estamos visualizando una posibilidad de regreso. Pues tuvimos 10 o 15 años o 20 años de guerra absurda, que nos coartó, pues nadie pensaba en eso, y inclusive las universidades que forman agrónomos y veterinarios y todo eso se quedaron casi con las zonas vacías. Quedamos con una déficit de tecnólogos y gente de servicio en el agro. Pues no tengo las cifras, pero sería bueno localizarlas, ¿no? De las necesidades y las necesidades en ese sentido. Algo que me ha hecho reflexionar muchas veces, junto con lo que acabamos de mencionar, los países del norte, que si no cultivan en la primavera y no cosechan en el otoño, se mueren de hambre en el invierno, ¿no? Es así elemental. Bueno, hoy ya más moderno, tienen formas de guardar. Sin embargo, hay otro punto, y es que a mí el modelo norteamericano de lo que se llama Land Grant College, que estableció el gobierno federal hace más o menos 150 años, que era ayudarle a cada estado a que tuviera una universidad de muy alto nivel, y hoy pues son de las universidades de fronteras, Cornell, Missouri, etcétera, son ese tipo de universidades, se establecieron para ponerlos al servicio de los productores de sus distintas regiones. Sí. Entonces tú notas, y cuando visitas estas universidades, ves que en su Hall of Fame están los egresados, ¿no? Hoy día multimillonarios que están dando grandes donaciones a la universidad, pero fueron hijos de campesinos, ¿sí? De finqueros, etcétera, que recibieron una educación, y cada vez esa educación ha estado en función de las necesidades de sus distintas regiones. Sí, entonces es una academia que ha estado al servicio del productor. Y gracias que menciones eso, porque me parece importante lo siguiente. En Latinoamérica creo que tenemos dos universidades desde el punto de vista agrícola. Creo que es la de Costa Rica, una, se llama ERT. Sí. ERT, y la otra es la de Managua. ¿En Salvador es una o en Nicaragua? Nicaragua, otra, que son universidades que forman realmente gente para el campo. Ajá. Una de las dificultades que tenemos en Colombia es que los formamos aquí dentro de la ciudad. Claro. O sea, universidades realmente que estén en el campo, para el campo, creo que hay escasamente ninguna o ninguno. Que tengan inclusive capacidad de experimentación, que puedan tener, con tanto latifundio que tenemos, no tenemos una en tierra cálida, por ejemplo. Tierra media, ya podemos tener una universidad que para manejar territorios de tierra media y una para territorios de tierra fría. Creo que deberíamos tener por lo menos tres grandes centros de investigación y desarrollo y formación cultural sobre gestión de los territorios, porque las alturas nos cambian, así como en Estados Unidos está el cordon bell. O sea, claro. Aquí nosotros tenemos el cordon bell que es el cordón del café o el cordón de la papa, pero esos son unos cordones, un reguerito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tal vez tener especialidades en los 3 pisos térmicos, e inclusive direccionar la investigación científica en ese sentido, porque pues no es lo mismo arriba que abajo. Y creo que nos falta eso, o sea, nosotros no tenemos formación en ese sentido. Ahora, otro problema que es... No sé si tú, que estuviste en la zona de
de insumos agrícolas, no diría lo mismo que estoy diciendo yo. Falta, digamos, esa orientación desde la academia, ¿no? O sea, desde la universidad, porque realmente si vas a Ibagué, pues encuentras una universidad enfocada a la producción de arroz y algo de cultivos de clima cálido como algodón. Si vas a Palmira, encuentras enfocados a la caña, un poco al maíz. Vas a Manizales, encuentras un poco enfocados al café, pero finalmente todos esos profesionales uno los va a encontrar luego en una actividad muy diferente. Los va a encontrar el 60% quiere estar en las empresas de agroquímicos, no se enfocan al sector productivo. Es que ahí tenemos un ¿sí? problema cultural muy complicado, y es primero la visión de que el campo embrutece, ennegrece y empobrece. Y eso no es cierto. Esa cosa, eso no es cierto, pero es la visión, Es la visión, es la visión, ¿ok? Segundo, tenemos un problema de prestigio muy grave, que es que, di tú, si te vas al SENA, por darte un ejemplo, y te gradúas en alguna de las carreras técnicas, el personaje no sabe poner una cerca. Es decir, poner una cerca es de las técnicas que lamentablemente se está perdiendo. Bueno, hoy usamos cercas eléctricas y todo, pero... Yo diría que debemos abolirlas. Ah, bueno, ok, debemos abrirlas como tal. Entonces no pongamos cercas. Segundo, lo que tú tienes es que el personaje no se quiere untar las manos, porque aquí hay un problema cultural muy complicado, que si tú usas las manos, tú perteneces a un grupo social, pues, diferente, por decirlo así. Entonces lo más importante es que tengas escritorio. Entonces llegar a la finca donde tengas el escritorio, donde puedas tener una serie, y ni siquiera tenemos la recopilación de datos que está pidiendo Jorge. Pero es algo como eso. Es decir, yo te voy a dar un ejemplo de por qué se hizo en el departamento industrial el tema de fundamentos de agroempresa, en el cual Jorge nos inauguró, pues esto fue hace prácticamente unos 20 años. Tuvimos un estudiante que salió de industrial, se lo llevó unos cultivadores de flores, y durante 6 meses lo entrenaron en toda la técnica de agroquímicos, etcétera, y a los 6 meses, ya después de haber invertido en él todo ese entrenamiento, le dijeron, bueno, mi querido amigo, póngase las botas y váyase a gerenciar tal finca. Y este muchacho dijo, yo no salí de ingeniería industrial de la Universidad de los Andes para irme para gerenciar una finca. Entonces este personaje nos llamó al departamento y dijo, mire, algo está pasando en la formación de ustedes. Porque ese tipo... Claro, pues este tipo teniendo todos los conocimientos para ser un excelente gerente, tiene un problema cultural muy, muy grande. Entonces fue cuando abrimos lo de fundamentos de agroempresa, que duró varios años. Ahí han salido viceministros, hay profesores hoy de economía agrícola en Cornell, bueno, una serie de personas que pasaron por esa formación. Debimos terminarla porque cuando vinieron las acreditadoras norteamericanas a acreditar el departamento de ingeniería industrial, dijeron, eso no existe. Es decir, un departamento de ingeniería industrial preparando gente para la parte agrícola, eso es un exabrupto. Entonces no los acreditamos a ustedes y siguen con ese exabrupto, porque ingeniería industrial se asocia básicamente con manufactura, con todo ese tipo de cosas, proveyendo unas herramientas estupendas para una gerencia mucho más eficiente, ¿no? Pero yo pienso que es una brecha que tenemos, que finalmente hay que superar. ¿Por qué razón? Porque mira que en mi experiencia en Brasil, ¿sí? Brasil hoy es el segundo productor más grande de soya, está llegando a 25 millones de hectáreas para esta cosecha y va a proveer 74, 75 millones muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos está colocando en el mercado 90 millones de toneladas, ¿sí? ¿Y qué tienen los brasileños que no tenemos los técnicos en Colombia? Es que ellos están son unos profesionales muy íntegros, pero ellos sí se están untando, ellos se están metiendo, claro. y están, tú encuentras, y yo traigo brasileros acá a enseñarle a los colombianos, ¿y qué encuentras en ellos? Ellos son felices, bajarse del carro, meternos al campo, son las 7 de la noche y no salen del campo, o sea, hay que poner las linternas porque ellos están tomando mediciones, están enseñándole a los colombianos a evaluar, a identificar el problema, a caminar el terreno, y el colombiano a las 5 de la tarde ya quiere irse a tomar cerveza. Es la realidad. También lo aprendí de los alemanes, porque yo trabajé con alemanes 14 años y yo, a pesar de que yo estaba en un área estratégica, en mis entrenamientos en Alemania me enseñaron que hay que untarse para entender la base del negocio, y de esa manera yo me volví un experto en un área que pocos en Colombia lo son, porque yo sí no tuve el miedo de ir a untarme, de ir a estar con el técnico, con el campesino, enseñarle, hasta que desarrollé la capacidad de desarrollar tecnología, pero entendiendo cuál era la tecnología que realmente se necesitaba para ese agricultor, para crear valor, ¿sí? Ahí está el camino de acortar la distancia entre la cultura y el hacer, porque
Si no hay un liderazgo, yo considero que montemos preparar líderes para gestionar el cambio, pero no esperar que nos cambien en 2 o 3 generaciones. Eso es cierto. Creo que y por eso yo propongo casi una escuela de gestión de liderazgo para esta cosa. Que incluya el tema agrario. Hay una última pregunta, Jorge, para poder cerrar, si queremos ser estrictos en el tiempo, de un Twitter que nos dicen que las familias colombianas, ¿cómo deben cambiar para hacer esos agroespacios? Bueno, creo que en primer lugar, querer el campo, o sea, como parte de nuestra geografía. Nosotros tenemos que entender que en la ciudad tenemos, algo decíamos en el plan maestro sobre eso, es que al campesino hay que darle su función y agradecer su función. Que muchas veces es heroica. Por eso, que es heroica. entender. Yo hablaba de las peripecias de un mango de azúcar para llegar al consumidor final. Entonces, creo que ese es el primer tema. Lo segundo, que creo que las familias colombianas tenemos que quitarnos el miedo de retornar al campo para hacer empresa en el campo. Me parece que esa es una cosa que yo mencionaría, porque la posibilidad en las ciudades también se está agotando. Y más aún con esta bendita manía de simplificar todo, que es que uno ya queda sobrando. Ya, de acuerdo. Queda sobrando porque las eficiencias de los computadores y las vainas sobra a todo el mundo. En Carulla simplificaron Carulla, Pomona, todos esos lo simplificaron en una vaina que se llama Casino. Ya. Y Casino es una sola organización y un solo contador. Cuando antes teníamos 5 contadores, pues uno por cada empresa, bueno, 5 gerentes, ahora no tenemos sino uno. Entonces la simplificación es un horror cuando tenemos una opción gigantesca en hacer cosas importantes en la parte agrícola. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por el tiempo que nos has dedicado. James, muchas gracias. Martica también. Gracias. Al equipo técnico de la Universidad de los Andes, les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado y los invito para que el próximo 15 de septiembre sigamos con estas charlas. Bueno. Jorge, muchas gracias. Muy amable.